Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, me pidieron que hiciera una aclaración o profundizara un poco más sobre el video que hice acerca de la exhortación postsinodal del Romano Pontífice sobre el sínodo de la Amazonía. Entonces yo decía en aquel video que mi apreciación respecto a este documento de la exhortación postsinodal pues dejó como un gran boquete y nos lanzó a un limbo de interpretación por lo que dice en su parte introductoria. Decía en este video que yo no iba a tocar ningún punto de los que el Romano Pontífice desarrolló y tocó en su exhortación postsinodal de este sínodo de la Amazonía. Dije en aquella oportunidad en este video que simplemente iba a hacer referencia, especial énfasis, en algo que sí me llamaba mucho la atención, que era la parte introductoria, especialmente el numeral 3 y el numeral 4 de la parte introductoria. Entonces, para aquellas personas que de pronto han querido un poquitico de mayor claridad, pues con mucho gusto. ¿Cuál es como la puerta, ¿no? el boquete, la cavidad que dejó el Romano Pontífice en esta exhortación postsinodal? Pues primero que todo invita hace una presentación del documento del documento final de la Amazonía. Hace una presentación. Dice así: al mismo tiempo quiero presentar oficialmente ese documento. Lo va a presentar oficialmente. ¿Qué significa presentar oficialmente un documento? Que lo quiere hacer público, que quiere que todas las personas lo conozcan, que quiere que las personas observen, entiendan lo que dice allí. Eso es presentar, ¿no? Y otras realidades que van junto a esto que estoy diciendo. Entonces dice así: al mismo tiempo quiero presentar oficialmente ese documento que nos ofrece las conclusiones del sínodo, en la cual han colaborado tantas personas que conocen mejor que yo y que la Curia Romana la problemática amazónica, de la Amazonía, porque bien en ella la sufren y la aman con pasión. He preferido no citar ese documento en esta exhortación, porque invito a leerlo íntegramente. O sea que, primero que todo, presenta el documento oficialmente. Eso indica que él quiere que la gente lo conozca, y por eso termina diciendo que él no va a tocar ninguna cita de este documento final del Sínodo de la Amazonía, sino que invita a que la gente lo lea íntegramente. O sea que nos lo presenta y hay que leerlo íntegramente. Ahora, queda aquí que en esta parte numeral 4 de esta introducción es cuando yo veo que hay unas cosas que hay que analizarlas con mucho detenimiento, casi con pinzas, porque es ahí donde está la realidad de interpretación de esto que voy a leer. Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. Es decir, que el Romano Pontífice considera que este documento nos puede enriquecer, ¿no? Nos puede enriquecer y nos puede interpelar. Que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. He ahí algo que hay que analizar. ¿Y por qué hay que analizar? Mire, hermano católico, ese documento final de la Amazonía estaba lleno de de cosas, de realidades no propiamente católicas. Hay realidades allí y temas muy complejos de asumir como realidad católica: indigenismo, ideologismo, sincretismo religioso, ¿no? Y otras cosas que no son propias de la Iglesia católica. Ahora, si el Romano Pontífice nos dice, ¿no?, que este documento nos puede enriquecer, ¿no?, y que tanto los pastores, consagrados, fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. Es decir, que Romano Pontífice aquí está diciendo que se logre la aplicación de lo que está ahí en ese documento. Entonces uno dice, pero si este documento estaba lleno de cosas no muy católicas y no
de la doctrina católica. Pero el Romano Pontífice quiere que se empeñe ¿en qué? En su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. O sea que lo considera un documento que enriquece, que inspira, ¿no? Que interpela, ¿no? Y que hay que leerlo todo íntegramente y que hay que empeñarse en su aplicación. Entonces, si bien es cierto que no toca ningún aspecto del documento, no cita ningún aspecto aparte del documento final de la Amazonía en su exhortación postsinodal, nada, no hace nada de eso, pero en esta introducción, ¿qué es lo que nos dice? Nos lo presenta oficialmente, uno, y ¿para qué lo presenta? Para que lo lean íntegramente, por eso no lo cita en su exhortación postsinodal, y que ese documento nos enriquece, que ese documento nos estimula, ¿no? Y que ese documento se tiene que aplicar, ¿no? Para asumirlo, hay que aplicarlo, que hay que empeñarse en aplicarlo. Y que además de eso es inspirador. Entonces, porque esa es la palabra que aquí se emplea, ¿no? Numeral 4. Dios quiera que toda la iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese documento, que los pastores, consagrados, consagradas, civiles, laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Es un documento inspirador, es un documento que enriquece, es un documento que hay que empeñarse en su aplicación y hay que leerlo íntegramente porque él así nos lo quiere presentar. Pero si ese documento está lleno de cosas que no son católicas, entonces usted sume, multiplique, divida y saque entonces usted sus cuentas. ¿Qué es lo que nos quiso decir el Romano Pontífice? Entonces aparecen otros por ahí diciendo, no, pero lo que pasa es que el documento final de la Amazonía no tiene carácter magisterial, o sea que no se tiene por qué cumplir, no tiene la fuerza pontificia, ¿no? como documento oficial de la Iglesia, no tiene la carga magisterial. En cambio, la exhortación postsinodal sí es firmada por el Papa Francisco, entonces se tiene que aplicar la exhortación postsinodal. Y pues, la exhortación postsinodal no tiene ningún problema, ¿no? Lo que yo veo es que se empeñen en su aplicación porque nos inspira, porque nos enriquece, porque hay que leerlo íntegramente y por eso se las presento. ¿Qué nos quiere decir el Romano Pontífice con eso? A veces nos miran a nosotros los católicos como caídos del caletre. Y voy a contar una experiencia que me pareció muy interesante de un importante digamos que persona encargada de dirigir, más bien el director de una importante agencia de noticias católicas. Un hombre que presenta credibilidad en los medios católicos, un hombre de experiencia ya vasta en la información católica, un hombre que considero que tiene recta intención en su trabajo, yo no digo que no, pero un hombre que ha perdido un poco el enfoque respecto a algunos pronunciamientos del Romano Pontífice. Cuando este director de noticias católicas de una agencia de noticias muy importante, hispana, ¿no? empezó a hacer alusión pues, al documento postsinodal, ¿no? de la Amazonía, pues empezó a leerlo desde su parte introductoria y vi cómo tenía lógica en cómo la estaba presentando, haciendo alusión a cada parte. Muy bien, hasta ahí ya muy bien. Cuando llegó al punto 3, no que estoy leyendo yo, ¿no? cuando se habla de que al mismo tiempo quiero presentar oficialmente el documento, bueno, pero resulta que al llegar al punto 4, que es cuando el Romano Pontífice dice que invita a que se empeñen en su aplicación, este periodista, este director de noticias, se saltó eso. Se saltó eso. ¿Por qué se lo saltó? ¿Por qué no lo tocó? Porque él es como
como que no le gusta decir a veces las salidas que a veces en falso o las imprecisiones que comete el romano pontífice, que las cosas hay que decirlas, porque no es pecado, no es pecado, ¿no? Entonces se saltó eso, entonces me pareció una situación de deshonestidad, ¿no? En la presentación de la noticia. Porque aquí claramente se nos está invitando a que se aplique, ¿no? Se aplique el documento final de la Amazonía. ¿Y por qué este periodista se saltó ese numeral 4 de la introducción de la exhortación posinodal? Por la sencilla razón de que él tiene otros podcasts, otros audios, ¿no? Donde habla del contenido, digamos, poco católico que tiene ese documento. Entonces, porque él lo mismo lo decía, ahí ese documento nos traía mucha extrañeza y mucha preocupación. Entonces, aquellos que me han pedido pues una ampliación del anterior video que hice sobre la Amazonía, pues esto pues nos puede hacer pensar mejor las cosas. El Romano Pontífice nos presenta el documento final de la Amazonía, nos invita a leerlo íntegramente, nos dice que nos enriquece, nos interpela y nos inspira y que invita a todos los pastores, a todos los consagrados, laicos, ¿no? En la Amazonía a que se empeñen en su aplicación. Entonces uno pregunta, empeñarse en aplicar un documento que está lleno de aspectos y realidades no propiamente católicas, más bien sincretistas, ideologistas, ecologistas, indigenistas. Y Jesucristo, dialogando con el padre Raúl Sánchez.